vamos a empezar. Vamos a tener ahora la oportunidad de escuchar a dos personas que nos quieren contar cómo Dios ha entrado en su vida. Son Jimena y Guillem, dos personas pues totalmente normales y corrientes, como cualquiera de los que estamos aquí, pero la diferencia que yo veo en ellos es que le han dicho que sí a Dios y vamos a ver pues las maravillas que ha hecho con su vida. Y vamos a ver también a través de ellos que Dios no se tiene por qué manifestar pues con fuegos artificiales, con cosas pues súper notorias, sino que es capaz de hacer de lo ordinario algo extraordinario. Y también haceros ver que el cristianismo es para todos, que no es para unos pocos, que todos somos hijos de Dios y que basta con decirle sí, como nos contaba antes el hermano Alberto, para verlo y para vivirlo. Así que os dejo con ellos, que los disfrutéis, creo que luego vais a poder hacer preguntas. Y nada, os dejo con ellos. Bueno, yo quería empezar porque como la tarde de hoy iba de profetas, aquí hay una persona que ya estaba profetizado que iba a aparecer. ¿Puedes pasar la imagen? ¿Alguien sabe quién está profetizado que iba a estar? Ahí está Guillem, no se le ve porque la calidad es así un poquito regulera. Ahí está Guillem. Si seguimos un poquito más para allá, tenemos a la cabra, a Cogollos. Y ojito porque está ahí en primera fila, o sea que el año que viene te toca. Bueno, nada, una tontería simplemente para empezar. Sí. Bueno, antes presentaros un poco quiénes sois, aparte de tú, porque ya estaba profetizado que vas a estar aquí. No sé, contaros un poquito quiénes sois, cómo habéis llegado aquí. Bueno, yo soy Guillem Alcubilla, y nada, pues yo estoy aquí hoy para daros mi testimonio. Entré en Semper porque bueno, he tenido la suerte de que pues el hermano Alberto y el padre Carlos forman parte, o sea, sí están dentro de mi antiguo colegio, el CEU, y nada, yo en el Camino de Santiago tuve una experiencia y después de eso seguí perseverando en la fe, ¿no? Y eso es lo que me lleva hoy a estar aquí. Yo soy Jimena Palacios y estoy aquí pues por lo mismo, porque tuve la suerte de conocer al hermano Alberto y al padre Carlos, que me daban catequesis en el CEU, y porque luego tuve lo que sí que fue una verdadera suerte, que fue que me encontré con Dios. Y ahora estoy en Semper, en el grupo que se llama Padre Pío, y tengo la suerte de poder seguir creciendo aquí. Y contarnos un poco, habéis nombrado que uno el Camino de Santiago, otro una convivencia o el encontrarnos, un poquito más explayado ese encuentro que habéis tenido, ese momento que os ha marcado ese punto. Bueno, o sea, yo antes del Camino de Santiago era una persona pues que no se había encontrado con Dios, una persona normal, ¿no? Pero sin tener a Dios en su vida. Entré en el Camino de Santiago, todavía no sé ni por qué, porque era un plan que en un primer momento yo me tomé como si fuese un viaje de fin de curso. Dije, bueno, me gusta andar, luego me gusta ir a tomarme algo, pues bueno, planado. Y luego me acuerdo que mi madre me dijo que no era como yo pensaba, que esto iba a ser misa diaria y tal, y que pues eso, ¿no? Que no era como yo me lo imaginaba. Y a pesar de que a mí no me apetecía nada, acabé yendo. Y me acuerdo que las primeras misas yo estaba por uvas, totalmente desconectado, ¿no? Como con una coraza súper fuerte. Y en una misa que estuve con mi profesor de religión, Rubén, que es la cabra, la verdadera cabra, y pues me estuvo explicando un poco cómo estar en misa, las partes de la misa. Me acuerdo que me dijo, Guillem, tal, ahora hay que rezar. Y yo, ¿pero esto cómo se hace? O sea, yo ahora mismo puedo hablar con Dios, y él, inténtalo. Y, joder, me acuerdo que salí de esa misa con una sonrisa enorme, y con una sensación de felicidad que no puedo describir con palabras, la verdad. Fue una locura. Y luego, después de esa misa, al día siguiente me confesé con el padre Carlos, después de 9 años sin confesarme. Y comulgué después de otros 9 años, después de la comunión. Y, joder,
pues una locura, ¿no? Súper agradecido con lo que viví en ese momento y pues, bueno, eso. Vale. Yo antes de nada quiero deciros que a mí cuando me dijeron de contar esto me costó mucho saber cómo enfocarlo, y hablando con mi director espiritual decidí que os lo quiero contar entendiendo los aprendizajes que he sacado yo de esto, ¿vale? Entonces, yo antes de tener mi encuentro con Dios, yo decía lo que dice el hermano Alberto, yo tenía una fe de niña pequeña. Yo creía en Dios pues porque era súper útil, que después de la muerte está el cielo, que tengo que rezar porque tengo un examen, venía súper bien siempre. Pero yo tuve una época un poco difícil en mi vida en tercero de la ESO, y en cuarto de la ESO, en cuarentena, dije, me voy a cambiar al CEU, pero yo no me considero una persona infeliz. Es verdad que ahora me he dado cuenta de que es porque no conocía la felicidad con mayúsculas. Entonces me cambié al CEU por una decisión que yo consideraba completamente aleatoria. Y ahora, siempre lo he dicho un montón de veces con mis amigos, aunque puede sonar de loca, para mí ese formulario de inscripción lo rellenó Dios. Y es la primera vez que creo que actúo de verdad en mi vida. Entonces, de ahí lo que saco es que Dios actúa en lo escondido, aunque a lo mejor no seamos conscientes. Me apunté a catequesis en el CEU porque era el siguiente paso lógico que se había hecho. El bautizo, la comunión, pues bueno, tocaba confirmarse, pero yo no sentía nada relevante en Dios. Entonces llegó la convivencia del CEU, que para mí era un fin de semana con amigos, y acabó siendo mi primer encuentro con Dios. Entonces fue un encuentro en el que yo sentí muchísimas cosas, pero volví a mi día a día, a mi vida normal, y fue completamente irrelevante. O sea, no cambió absolutamente nada. Yo seguía siendo la misma persona. Lo único que saqué es que empecé a considerar a Dios una persona que todo el mundo dice que me quiere. Yo solo voy a pensar que cómo va a querer a mí si yo era un desastre. Entonces llegó el día que recuerdo como los días más importantes de mi vida, que es el 24 de diciembre de 2021. Ese día fuimos a celebrar Navidad y mis padres se habían obsesionado con el COVID de la nada. Entonces decidimos celebrar Navidad los 5 y yo estaba enfadada, feliz, no sabía cómo estaba. Y mi padre dijo, oye, vamos a bajar a Misa del Gallo. Y yo dije, ¿qué será esto de la Misa del Gallo? ¿Y por qué narices vamos a ir si no vamos a misa nunca? Pero bueno, fuimos. Y yo entré, me santigué, mirando a la cruz y sin arrodillarme ni siquiera porque tampoco sabía por qué lo hacía. Y empecé a notar como que se me encogía el estómago, o sea, el corazón se me iba a salir del pecho. Y empecé a llorar muchísimo. No podía parar de llorar, estuve toda la misa llorando. Pero se quedó ahí, yo no sabía por qué lloraba, pero bueno, pensé igual tengo un mal día. Pero era un sentimiento, o sea, yo, ahora es una frase que digo mucho, pero fue que, o sea, no entendía qué estaba pasando en mi vida. Entonces, eso se quedó ahí. Hasta que a principio de 2021, o sea, de 2022, que no sé ni qué día era el día exacto, pero mi madre me dijo, vamos a cenar todos en casa, no salgáis por favor, porque os tenemos que dar una buena noticia. Y nos sentamos todos a cenar, estábamos hablando, y mi madre dijo, os tenemos que dar una buena noticia. Papá lleva el año y medio pasado con cáncer, pero no os lo hemos contado, pero ya se ha curado. Entonces, yo no podía asumir esa noticia, porque cómo me voy a alegrar de que lo haya superado si no he podido ni asimilar que lo he tenido. Entonces, de esto saco dos cosas muy importantes. Bueno, primero, entre esa conversación estuvimos hablando y mi padre dijo, bueno, ¿sabéis por qué fuimos a Misa de Gallo el 25? Y, bueno, el 24 por la noche. Y nos dijo, porque yo el 28 empezaba la quimio. Y para mí fue algo impactante, pero bueno, me fui a celebrar con una amiga mía que lo había superado y a que me ayudase a asimilar que lo había tenido, y ya está. Y de ahí saqué dos cosas principalmente, que es una, la buena noticia del Evangelio, que ahora os explicaré por qué saco eso, y otra, que Dios hace nuevas todas las cosas. Bueno, al día siguiente empecé a barajar la posibilidad de que todo eso que yo había sentido en la Misa del Gallo era Dios diciéndome, estoy aquí, te quiero, y aunque tú no sabes que es el momento en que más me necesitas, yo sí lo sé y estoy contigo. Entonces empecé a tener, tuve dos ideas que son las que saco, que una es la buena noticia, que es como se llama también el Evangelio, y
para mí esa buena noticia, aparte de que es como empezaba la frase que dijo mi madre cuando el cáncer de mi padre, es porque convirtió esa horrible noticia en la llegada de Jesús a mi vida. Y lo de Dios hace nuevas todas las cosas es un poco por lo mismo, porque la peor noticia de mi vida se convirtió en la mejor. Entonces yo al día siguiente empecé a pensar, joder, me estoy volviendo loca, todo esto que me estoy pensando es una película digna de un Oscar. Y dije, bueno, verás. Entonces yo recé, que hacía mucho que no rezaba. Me puse en mi cuarto a rezar y dije, oye, mira Jesús, si existes de verdad, tienes 7 días para demostrarme que existes. En plan, fue un montón más extremista, pero es que si no era que yo me lo estaba inventando. Y entonces a mí se me fue olvidando esa semana y el 7º día de esa semana, que yo ni me acordaba, llegué a la universidad y de repente me dice un amigo, Jimena, mira, está el padre Carlos. Y me giré y vi al hermano Alberto y al padre Carlos en la puerta de mi universidad. Y ahora, habiéndolo hablado después con el hermano Alberto, me dice que fui corriendo como si estuviese loca. Sí. Pero porque ese fue el momento en que yo dije, joder, o sea, le he dado una semana y todo esto que podría ser una película perfectamente, es verdad, esta es la señal de que es verdad. Y el hermano Alberto me dijo que si quería meterme en Semper, que si quería ser catequista del CEU, y le dije que sí a todo, porque para mí ese sí fue el sí que yo le estaba dando a Dios. Y luego, hace relativamente poco, tuve otro encuentro con Jesús en la convivencia de los del CEU de segundo, que algunos están, que fue un poco el mismo sentimiento, pero en un tabor, y me puse a llorar como si estuviese, o sea, como si me estuviesen matando, y cualquiera que estuviese lo puede ver, o sea, lo puede dar fe. Y hacía que no lloraba desde esa mesa de radio. Ojo, Y bueno, y por si acaso no se os habéis dado cuenta, pero Jimena miraba para allá porque están ahí sus padres. Y entonces ahora va a haber alguien que está con el teléfono que me va a matar, pero yo creo que se merece un fuerte aplauso y dar un abrazo a su hija, por favor. Sube, y ya me puedes matar con toda la paz del mundo después. Y ahora a ver cómo seguimos, ¿no? Bueno, pues sí, para que veamos cómo hace Dios las cosas. Sí, bebé tranquila. Y bueno, un poquito viendo esto, ¿qué le diríais a alguien de los que están aquí o quizás a vuestro yo del pasado de hace un año, de esa foto profética que hemos visto? ¿Qué cosa le diríais hoy? ¿No? A ese que a lo mejor quizás no se atreve a dar el paso, o a ese que quizás está teniendo unas señales tan claras como en el caso de Jimena, pero que dice, no, o sea, ¿no? que resucite un muerto. O sea, adelante. Yo lo que creo es que es importantísimo que, pues yo creo que todos los que están hoy aquí es porque Dios quiere y Dios ha querido que estéis, y que es importantísimo venir aquí con el corazón abierto, no cometer el error que yo cometí en aquel Camino de Santiago, esos 2 primeros días que me hablaban de Dios y yo no quería verle ni en pintura, ¿sabes? O sea, hay que pues estar receptivo, ¿no? Con el corazón abierto, como he dicho antes, porque una vez tú le abres la puerta a Dios, aunque sea mínimamente, Él tira la puerta abajo y invade la habitación, ¿sabes? O sea, y eso es muy importante. Es lo que diría. ¿Y tú, Jimena? Vale, yo lo que os diría, que es lo que me encantaría que alguien me hubiese dicho a mí, es que no tenéis nada que perder. O sea, por ir a la convivencia a la que iba yo, pensando en que a lo mejor podéis encontraros algo en vez de pensar que es un fin de con amigos, no tenéis nada que perder, porque lo peor que os puede pasar es que sea un fin de con amigos. Pero lo mejor que os puede pasar es que dejéis entrar a Dios y os regale esa felicidad que nos ha regalado a Guillem y a mí y a muchos más de los que estamos aquí, y os abra una vida nueva y os haga ver la vida con otros ojos que os van a dar la felicidad con mayúsculas. Algo parecido me dijo mi madre. Y en un retiro me dijo, no tienes nada que perder un fin de semana simplemente. Y ahora mismo vosotros,
¿Cómo habéis ido madurando en este camino de fe, en esta vida espiritual? ¿Qué pasos habéis ido dando? ¿Y qué es a lo que vosotros os aferráis? Bueno, pues yo hay dos cosas principalmente a las que me aferro cuando tengo que crecer en la fe, porque creo que sin esas cosas, aparte de otras muchas, pero esas dos principalmente, no soy nada. Y es que la primera es la comunidad, porque yo fuera de este ámbito de siempre y tal, con mis amigos no puedo hablar de Dios lo 100% libre que puedo hablar aquí, o mi familia tampoco es un ámbito súper creyente, entonces tampoco hablo de Dios con tantísima libertad, pero para mí esa comunidad que tengo aquí formada es el ámbito en el que más segura me siento. Y luego lo otro que me ayuda un montón relacionado con eso es la dirección espiritual, que para mí es mi momento seguro, el hablar con una persona y preguntarle hasta las dudas más absurdas que tengo de la fe, que pueden ser catetadas 100%, y me mira y me dice, yo también tuve esa duda, no te preocupes, y me contesta. Y a mí eso me ayuda un montón. Porque así de amigos tuyos católicos, ¿cuál es el más católico? Bueno, es que mi amigo más católico sea Peri, pues claro, no es lo que más tire para adelante hablar de la fe. Sí, porque explica quizás qué es esto de una comunidad, porque quizás hay gente que no se entiende, pero hay otra gente que dice qué clase de secta es esta donde estamos. Mi hermano. Bueno. Ha repartido palos hoy a todos, ¿eh? Vale, una comunidad, bueno, siempre en este caso, no sé cómo funcionan otras, pero nosotros nos reunimos, por lo menos en mi grupo, 2 veces al mes, pero no se queda ahí. Nosotros tenemos muchísimas horas santas, tenemos misas de primer viernes y misas dominicales, y para mí al principio era solo eso, un sitio al que ir, en el que estar un rato, que me ayudas un poco con la fe y ya. Pero ha llegado un punto en que esa gente se ha convertido en mis amigos, y aparte de mis amigos, en mis hermanos de fe, se han convertido en gente que sé que tengo para todo. Gente que me ayuda a crecer, que me ayuda a estar bien, pero que luego me puedo ir de fiesta con ellos, que una cosa no es incompatible con la otra. Pero son gente con la que yo sé que puedo ser yo al 100%, y algo que me ayuda un montón en eso es ser al 100% consciente de que yo me quiero identificar como cristiana, que ya no sea hola, soy Jimena Tales, hola, soy Jimena, soy tal, y no tener ningún tipo de tapujo en decir y soy cristiana, y que si me preguntan algo de Dios puedo contestar al 100%, da igual donde esté, da igual en qué círculo de amigos esté. Bueno, para mí, o sea, yo recuerdo, ¿no?, que después de esta experiencia que tuve en el camino, pues empecé, ¿no?, a interesarme más por esto de Dios, del cristianismo, y me acuerdo que comencé a rezar más a menudo, y yo me acuerdo que esa etapa pues la recuerdo con muchísimo cariño, ¿no?, porque eran oraciones súper fructíferas en las que yo me acuerdo que cualquier duda incógnita que tuviera, yo me ponía a rezar, leía el Evangelio y me resolvía 300 dudas. Y yo en plan, wow. Y entonces yo me acuerdo, ¿no?, que además después de eso vino la convivencia para prepararnos para la confirmación, que también fue espectacular. Pero sí que es verdad que llegando el verano, ¿no?, empecé a no sentir como pues lo que os he contado, ¿no?, de oraciones tan fructíferas, ¿no? No me sentía tan acompañado por el Señor como lo sentía antes. Entonces, pues empecé a dejar la oración, seguía yendo a misa, pero no estaba, o sea, no vivía la misa, ¿no? Y yo me acuerdo, ¿no?, que una vez que fuimos a Cantabria, a casa de una amiga, estaba hablando con Jesús Cogollos, que salía ahí en la foto, y le conté esto, ¿no?, que estaba un poco rayado porque, joder, no veía a Dios como antes. Y me dijo, bueno, pues mira, mañana vamos a misa. Y yo, venga. Y fui a esa misa y pues me recuerda mucho a la parábola del hijo pródigo, porque después de estar 3 meses dándole la espalda al Señor, pasando de él olímpicamente, voy a misa y me vuelve a dar. O sea, me acoge, ¿no?, con los brazos abiertos, ¿sabes? O sea, no le importó que yo hubiera
que le hubiera dado la espalda, y eso para mí significó mucho. Por eso la oración es uno de los pilares, o sea, la oración y la Eucaristía se han convertido en uno de mis pilares, ¿no?, para seguir perseverando en la fe, y creo que es importantísimo que forme parte de nuestra rutina, ¿no? Y pues eso. Habéis nombrado comunidad, habéis nombrado sacramentos, habéis nombrado dirección espiritual. Quizás alguien que nos está escuchando dice, bueno, eso tú, pues porque, yo qué sé, has tenido esto otro o tal, pero ¿cómo habéis visto o cómo habéis percibido cambios en vuestra vida, en vuestro día a día? ¿No? Porque quizás a lo mejor tus padres, y ahora para darte a ti un poquito de palo, Jimena, pues quizás han visto que dejas igualmente la ropa desordenada, que por la mañana dejas la taza, en vez de meterla en el lavaplatos la dejas en el fregadero. Entonces, pero en vuestro día a día, ¿en qué cosas os habéis dado cuenta que habéis cambiado o que estáis cambiando? A ver, yo sigo siendo un desastre, la verdad, o sea, no... Quiero decirte, no es que ahora yo me haya puesto, pues... O sea, no, sigo siendo el mismo chaval de antes, pero he conocido a Cristo y, o sea, cambia en el hecho de que, pues, vas por la calle, te encuentras a una mujer, te da los buenos días, pues mira, gracias, Señor. Sales de la uni, ves un atardecer precioso y dices, pues qué bonita es tu creación. O sea, para mí lo que más ha diferenciado, ¿no?, de antes, o sea, sí, antes del camino y ahora, es que tengo a Dios más presente en mi vida. O sea, ya te digo que, pues, no es que me haya cambiado y ahora sea un santo, que ojalá algún día, pero es como, pues eso, ¿no?, el tenerle más presente a mí me ha hecho vivir esa vida con mayúsculas de la que nos ha hablado Jimena, y ha sido, pues, sí, como encontrar, ¿no?, la verdad y entender que aunque esté pasando una etapa, pues, jodida, pues mira, Señor, te lo ofrezco. Y cuando estás en una etapa bonita, pues, Señor, muchas gracias. Entonces, para mí, ¿no?, eso es lo que más ha determinado mi vida actualmente. Vale, pues yo, como ha dicho el hermano, sí que sigo siendo un desastre, que dejo la ropa desordenada y todo, y sigue siendo mi cuarto, o sea, es un desastre, pero para mí lo que más ha cambiado Dios, y eso lo he conseguido gracias a tenerle presente en plan todo el rato en mi día a día, es que afronto las cosas y vivo las cosas de otra forma. O sea, yo sigo siendo exactamente igual, pero a lo mejor salgo de fiesta con mis amigos y no salgo de fiesta como salía antes. Ha cambiado la forma de vivir las cosas porque sé lo que significan para mí. Sé cuál es mi prioridad, sé lo que significan las cosas para mí, porque en el centro siempre y en todo momento está Dios. Entonces, ¿de qué sirve, como ha dicho Guillem, ser un santo y lo que sea, si luego yo puedo salir de fiesta y dejar de vivir nada como si fuese cristiano? O sea, para mí es ese cambio. Yo qué sé, estudiar, pues estudio y me frustro y no sé qué, y entonces empiezo a criticar a mis profesores. Pues es que entonces ya es irrelevante porque no estoy teniendo en cuenta que Dios me puede dar la fuerza para eso. O sea, para mí es como verle en las cosas que pasan en mi día a día y tenerlo presente. Quizás es coherencia de vida, ¿no? O sea, lo que habéis encontrado. Y claro, ahora estamos en un momento quizás muy bueno, ¿no? Pero ¿a qué cosas os gustaría aferraros o creéis que os tenéis que aferrar en los momentos de dificultad? Vale, yo he de decir que desde que empecé a creer de verdad he tenido bastantes crisis de fe. Y a mí lo que más me ha ayudado, que es una frase que me ha dicho Mencía, mi directora espiritual, muchísimas veces, cada vez que nos vemos, es que sin crisis en general en la vida no somos nadie. En plan, tú puedes estar estudiando, tienes una crisis, no sé qué, te va fatal y suspendes una. Puedes estar en el trabajo y te puede ir fatal. Tenemos crisis en absolutamente todo. ¿Por qué no las vamos a tener con Dios? Pero esas crisis yo creo que es a mí lo que luego me hace más fuerte.
y cosas que me ayuden a superarlo es, muchas veces miro hacia atrás. Yo cuando tengo una crisis y estoy mal con Dios, miro para atrás y digo, "Joder, o sea, quiero perder esa felicidad que he tenido desde que me encontré con Dios porque estoy en un momento de no sé qué", y es algo súper difícil que a mí me ha costado un montón porque todos tenemos momentos horribles, pero mirar para atrás y acordarme de mi encuentro con Jesús y la felicidad que me ha dado, en plan rebosante, y lo feliz que he sido gracias a tenerle todos los días en mi vida y no olvidarme de eso. Bueno, yo, o sea, a lo que aprendí en la JMJ, yo me di cuenta que no podía fundamentar mi fe en los sentimientos, en cómo me sentía en cada momento, en si esta etapa estoy más rayado por algo, lo que sea. En vez de eso, yo tenía que pegar el clic, ¿no? Y acoger a Dios como la verdad. Y que porque pues, durante una etapa determinada no tenga oraciones súper plenas, tengo que ser consciente y seguir siendo consciente de que Dios existe y que me acompaña, ¿no? En mi día a día. Y es que eso es, pues sí, muy, muy importante, ¿no? Porque a veces se nos olvida, a mí mismamente, ya os he contado que pues, tuve una época, ¿no? Que me pasó eso, y que ahora es importante que en esos momentos, pues como ha dicho Jimena, echar la vista hacia atrás y decir, pero si es que si me diste este regalo, ¿cómo voy a ser ahora tan tonto de por un mes que lo esté pasando mal, tirarlo todo por la borda? ¿No? Hay que ser fuerte y hay que seguir perseverando. Pues eso. Y al excusas, que siempre hay un amigo que es excusas, o es una persona que siempre es excusitas, ¿qué le dirías? Que no tenga miedo. Porque yo creo que, sobre todo en la sociedad en la que vivimos hoy en día, da miedo ser cristiano. O sea, hay veces que, pues quizás te da cosa porque estos que van a pensar, se van a pensar que soy un bicho raro, tal, que les den por saco. O sea, quiero decirte, esto es un regalo y pues mira, pobres de ellos que no le han conocido. A tope con ello y que no te dé vergüenza ir a misa, porque es que además la concepción esta de misa de que es un coñazo, de que solo van carcas, pues nada más lejos de la realidad. O sea, es un ambiente de, bueno, no puedo decir palabras, de locos, o sea, de locos en el buen sentido. Y pues eso, que no tengáis miedo, básicamente. Y a Peri y Jimena, ¿qué le decimos? Mañana en el partido de fútbol. Porque Peri es el miembro del equipo de fútbol, que por ahí hay algunos que saben lo personaje que es Peri. Bueno, un poco de contexto de Peri. Su excusa para no venir hoy ha sido que va al partido de fútbol mañana. ¿Cómo va a ir 2 veces a Semper en un fin de semana? Y a Peri le diría que si conoces a Dios y conoces lo que nos está dando a Guillem y a mí y a muchísima gente más, o sea, ¿cómo te va a parecer demasiado tiempo con Él o demasiado tiempo en un círculo que sea de su ambiente? O sea, si de verdad conoces a Dios y quieres vivir una vida con Él, nunca te va a parecer suficiente tiempo a su lado. Y luego, un poco como lo que ha dicho Guillem, hay una frase que me dice un montón Mencía, que es: yo podría haber sido o fui del postu, pero yo he elegido ser una pringada porque quiero serlo por la felicidad que me da Dios. O sea, si alguien te mira por encima del hombro y te dice eres un pringado porque crees en Dios, pues yo soy pringado porque lo elijo, porque me da toda la felicidad que ojalá tuvieses tú. No sé si por ahí hay alguien que tenga preguntas. Si tenéis preguntas podéis soltarlas. Si no, yo sigo hablando, entonces las preguntas van siendo cada vez peores y esto va empeorando. Dale, Santi. Tengo una pregunta para vosotros dos. O sea, los momentos en los que habéis tenido como más bajos de fe, o sea, entiendo el concepto de, vale, ¿cómo voy a desaprovechar o cómo le voy a decir a Dios en plan, todo lo que me has dado, ahora como que lo estoy reacio a ello, pero, o sea, claro, mirando desde el punto de vista de una persona que está mal, o sea, cuando estás mal no ves más allá de eso.
Entonces, a lo mejor desde vuestra experiencia, ¿cuál ha sido ese momento de decir, vale, salgo del poco y ya para mí? Vale, yo desde mi punto de vista y habiendo vivido cosas así de no haber estado bien, yo creo que la forma de afrontarlo es verdad que en ese momento es súper difícil decir en plan, joder, con todo lo bueno que me has dado y lo voy a desperdiciar, porque es que se te olvida hasta lo bueno que te ha dado. Pero yo creo que en ese momento... Uy, se me ha olvidado. No, espera, ya me acuerdo. Que en ese momento yo lo que muchas veces intento pensar es que cuesta un poco, y es que siempre salir de las crisis cuesta. Pero yo lo que intento pensar es, pues, evidentemente yo no puedo sola. Yo de esto no puedo salir sola, porque si no lo estoy consiguiendo, pues es que no puedo. Pues tener y pensar en ese apoyo que me da Dios para salir de algo cuando estoy mal, pensar en que estoy acompañada, y a mí algo que me ayuda un montón es pensar que siempre, da igual el desastre que sea, hay alguien que me quiere. Y yo eso, es verdad que lo tengo muy arraigado porque en mi historia, que os la he contado antes, para mí Dios apareció en un momento de mi vida que sin yo ni siquiera saberlo podía ser el peor momento de mi vida, podía ser el momento más difícil y yo ni siquiera lo sabía y aún así estuvo ahí para mí. Entonces es algo como que tengo muy arraigado dentro, que es algo que todos tendríamos que intentar tener bastante presente, que Dios está ahí, estemos en un buen o mal momento, y si es un mal momento es para ayudarnos a salir de él y levantarnos. Espera, dale el micro a Papos. Eso es. Bueno, yo, o sea, la verdad es que estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que ha dicho Jimena. Si tuviera que añadir algo, yo me acuerdo que, de hecho creo que fue en la convivencia, el segundo de bachillerato, pero, o sea, no de mi segundo, sino en la que fuimos este año, que no sé quién lo contaba, o Rubén o el hermano Alberto, ¿no?, que enseñaba como unas pisadas en la arena de un chaval que iba con Jesús, ¿no? Y entonces habían dos pares de pisadas y justo en el peor momento de su vida le recriminaba, ¿no?, esa persona a Dios. Mira, en este momento, que era en el momento en el que peor estaba, solo hay dos huellas. Y le contesta Jesús, no, es que ahí era yo el que te estaba llevando a cuestas porque no podías más. Entonces, yo creo que en estos momentos, sobre todo, en los que más jodidos estamos, es en los momentos en los que más nos tenemos que acercar a Dios, porque es Él el que nos va a sacar de toda esa, pues sí, esa basura, ¿no? Te pregunto. Vela. Bueno. Espera, que te da el micro. Que te para. Vale, la pregunta es, lo decías un poco tú, Guillem, pero es, bueno, una catequesis muy buena que dio el hermano Alberto sobre vivir como amados y no como amantes, porque el amante pues está muy bien y es muy sentimentalista y muy bonito, pero tenemos que intentar vivir como amados. Entonces mi pregunta era, ¿qué le diríais a alguien pues que está viviendo pues como un amante que vive solo de ese sentimiento? Pues qué pasos tiene que dar pues para acercarse más a esa relación continua con Dios, en la que le vea pues en los momentos difíciles y los buenos, y que sea una relación pues más estable? Yo creo que lo importante para eso es recurrir a lo que hemos estado diciendo, de lo que nos ha ayudado a nosotros perseverar en la fe. Pilares fundamentales como lo es la oración, la dirección espiritual, la comunidad. Si estás en un momento, pues eso, ¿no?, de que tu relación con Dios únicamente está basada en los sentimientos, pues búscate una comunidad con la que pues le expreses lo que a ti te preocupa, te ayuden, te guíen, porque es importantísimo vivir la fe en comunidad. Búscate un director espiritual. Si tienes dudas de cualquier cosa, pues pregúntaselas. Si hay algo que pues espiritualmente te duela, pues explícaselo, que te ayude. Y de esta manera yo creo que cuando vas viendo, ¿no?, que a través de estas herramientas que nos da Dios para acercarnos más a Él,
pues Él va haciendo cosas en nuestra vida, nos damos cuenta de eso, ¿no? De que es importante acoger a Dios como la verdad y no basar, como he dicho antes, pues nuestra relación en sentimientos. Vale, yo creo que es muy parecido a lo que ha dicho Guillem, que, o sea, no es malo y casi todas las relaciones con Dios, creo, empiezan, pues como hemos dicho Guillem y yo, con un sentimiento súper fuerte y que eso no es malo, pero que luego madurar y crecer en la fe lo que implica es dejar de basar absolutamente todo en un sentimiento súper fuerte de Dios constante, de notar que te está tocando el corazón, que es por ejemplo lo que me pasó a mí cuando volví de la convivencia, que había tenido un sentimiento súper fuerte, volví a mi día a día, dejé de tener ese sentimiento súper fuerte, decía, no, eso es que Dios ya no está. Pues evidentemente no. Yo creo que es un proceso de crecimiento, de madurar y de ver que hay mucho más allá, que no tiene que ser un sentimiento constante. Espera. Acaban de poner aquí, nos pasa por el pinganillo aquí una más y nos vamos. O sea, que alguien del equipo que haya pasado una pregunta, si no mañana no se juega. Bueno, que eso, que para mí es una forma de crecer y que lo que ha dicho Guillem, apoyarse en gente que a lo mejor haya pasado esa barrera de todo sentimentalismo a una relación más fuerte y más basada en que Dios es el centro y la verdad de todo, pues eso, apoyarte en gente que ya haya pasado esa barrera para poder crecer tú. Sobre todo sobre lo que ha dicho Jimena, es súper importante que pues, todas aquellas personas que hayan tenido una experiencia, ¿no? Un encuentro con Dios en una convivencia, en un camino de Santiago, es importantísimo que no solo se quede en una anécdota. O sea, este regalo que te han dado lo tienes que corresponder de alguna manera y lo haces a través de pues, perseverar, ¿no? Y pues eso. Era solo. La auténtica cabra, por favor. Luego tendrás que explicar lo que es eso de la cabra, ¿eh? Sí, que lo explique Guillem mejor, ¿eh? Porque... pero bueno, habéis hablado antes de abrir el corazón para el encuentro y todo y tal. ¿Qué es eso y cómo lo podemos hacer? Vale, yo creo que lo que nos referimos con abrir el corazón, que es algo como súper metafórico, es dar la oportunidad, ir con la mente súper abierta, en plan, a ver lo que va a pasar. Y yo como me lo imagino, cuando me dicen lo de ve con el corazón abierto, yo me imagino que es una cosa que me contó está aquí Claudia Batocchio, que es que el corazón es como una casa y tú tienes una habitación súper oscura con toda tu basura en la que no quieres que nadie entre. Pues Dios quiere entrar a esa habitación a limpiar todas tus heridas, toda la mierda que tienes encima y todo contigo. Y para mí es así, en plan, yo con lo que me refiero a abrir el corazón es dejar que Dios entre en mi vida y cure las heridas que tengo por todos lados. Yo, o sea, creo que, no sé, a veces se dice abrir el corazón y te imaginas que es algo súper complejo. Para nada, o sea, luego tenemos una oportunidad magnífica para hablar con el Señor en el Tabor, pues simplemente hablando con Él ya estás abriendo su corazón. Si tú te quedas en el Tabor pensando en, joder, me he perdido el partido del Madrid, qué putada, pues eso es cerrar el corazón. Pero si tú miras al Santísimo y le dices, pues mira, Señor, esto es lo que a mí ahora me preocupa, o gracias por esto, es la mejor manera de abrir el corazón y de ahí pues solo se puede ir para arriba. Así. Que una cosa que a mí me costaba un montón, que es relacionada con esto, es que tampoco viváis ninguno que no se haya encontrado con Dios esperando un encuentro increíble y luego dar un testimonio súper guay, no sé qué. O sea, que no. Que Dios puede llegar a tu vida de 1000 formas y yo antes de encontrarme con Dios, pero cuando yo estaba en la catequesis del CEU, siempre escuchaba lo de pues yo me encontré con Dios así, así, así.
yo siempre decía, joder, es que yo no me encuentro con Dios, yo también quiero encontrarme con Dios, que Dios me toque el corazón, que haya fuegos artificiales por todos los lados, como ha dicho Mary, pero que no, que Dios puede llegar a tu vida de 1000 formas y que si tú vives esperándolo constantemente, tienes unas expectativas tremendas y a lo mejor no te das cuenta ni siquiera de que Dios ya está tocando tu corazón. Pues nada más, explícalo de la cabra y nos vamos. La terminología, la cabra, ¿no? Hace referencia... hace referencia a las... Esto es Papos en un ataque de risa. La cabra. No. O sea, básicamente es cabra, ¿cómo se dice en inglés? Goat. Y las siglas que coinciden con las siglas de Greatest of All Time. Con ello, ¿qué queremos decir? Pues que aquellos que son denominados como cabras son los mejores de todos los tiempos. Let's go.